Ok, para este proyecto lo que vamos a hacer es sacar unas pisitas a 14 centímetros de ancho y en diferentes largos. Entonces tengo estos retazos, estos son de proyectos. Usted siempre aquí guarda madera por todos lados porque la madera en el momento sirve para algún proyecto. Entonces rentabilizamos, como siempre le digo en los podcasts, ¿verdad? Ustedes tienen que ser rentables. Hay que sentarse a pensar qué hago con este montón de retazos, un montón de retalles que tengo ahí de madera para, uno, rentabilizar y dos, para no tener ese desperdicio. Entonces lo que tengo que hacer es sacar tiras de 14 centímetros, nunca en contrahilo. De esta manera no. Ustedes no corten madera sin contrahilo. Tienen que cortarla que vaya con la veta. La veta. Entonces, ustedes agarran la madera, ustedes ven, esto es un finkel, es un panel. Entonces, las vetas van hacia arriba. Entonces, eso siempre se corta y se pega hacia arriba. De esta manera no saquen pedazos para ponerlos así porque se van a doblar. Entonces, vamos a sacar tiras de 14 en piezas para sacar 2 de 50. Con este vamos a sacar 2 de 40. Con este vamos a sacar 2 de 30. Y con este vamos a sacar 4 de 8 centímetros y medio. O 7 centímetros y medio, creo que es más bien. Entonces vamos a hacerlo con la sierra para ver la dimensión. Y ahorita empezamos con lo que es el armado de las repisas. Entonces vamos a ver esa parte del corte. Voy a configurar la otra máquina para hacer los cortes para que ustedes vean cómo se sacan. Pero bien, vamos a acomodar la máquina para que haga un corte 45 transversal. Porque la idea es que las uniones de la repisa, en lugar de que sea una unión de ese tipo, que es la que todo el mundo hace, que es la unión más común, la vamos a hacer en 45. Entonces corte 45 para hacer las uniones para que quede más bonito. Entonces vamos a calibrar la máquina para eso. Entonces la primera repisa tiene que tener 50 en su parte externa. Entonces vamos a sacar el primer boquete para poder marcarle 50. Ahora ocupamos que el largo sea 50, el total. Perdón por esos animales, pero cantan todo el día. Entonces, este 45 tiene que quedar para adentro. Yo siempre uso la escuadrilla esta como referencia para no equivocarme, para saber que lo estoy cortando bien. Entonces le digo que los dos 45 queden para adentro. Ese está aquí hacia adentro y la idea es que el otro quede aquí hacia adentro. Entonces la idea es hacerlos iguales. Entonces ahora tengo que voltear la pieza, ponerla acá y calcular más o menos dónde comienza él. Según el arte, según la medida sería ahí. Lo sujeto y hacemos el corte. Un pelito menos, pero no afecta tanto. Se le dice que siempre sean 50. Lo que son los pequeñitos los cortamos a 9 centímetros, más o menos, así 9 y medio, pero pueden cortar 9 centímetros. 9 centímetros, 9 y medio. Pero eso hay que cortarlo ya con más cuidado porque es una piecita muy pequeña, entonces tratar de que la mano quede lejos de la sierra. Vamos a olvidar. Estos pequeñitos se colocan de esta manera.
Entonces por eso es que queríamos el corte 45 para que sea bonito. En lugar de ponerla así, que es lo normal, que mucha gente hace ese tipo de pegas, entonces hacemos una pega 45 para que sea más elegante, más bonito. Entonces todas las pequeñitas se cortan a 9 o 9 y medio. Entonces ya casi les muestro la otra piecita que hay que sacar para poderle guindar de la pared. Lo que hacemos es que, por ejemplo, aquí está el 45, que es el que tenemos que colocar para formar la repisa. Vamos a ponerlo más tapado. Okay. Pues usted forma la repisa de esta manera. Y ya se ve bonito por el 45. Y esos triangulitos los ponemos acá. Y los ponemos acá. Eso para, uno, darle refuerzo a la estructura. Y dos, para atornillar a la pared de acá, de los triangulitos. Entonces sería la parte de atrás, lo ponemos de esa manera. Entonces se queda pegado a la pared. Se queda pegado a la pared y ahí, entonces ya usted atornilla. Entonces así es como, digamos, como lo armamos. Lo vamos a pegar a la pared. Ahí está la pared atrás, entonces usa tornilla aquí y tornilla acá y ya queda la repisita. Entonces con el corte 45 queda más elegante y con esos triangulitos la sujetamos y le damos refuerzo. Entonces de eso sacamos un juego por cada repisa. Las repisas son tres tamaños, 30, 40 y 50. Entonces serían tres juegos de estos, o 6 pisitos de estos. Entonces ahorita empezamos con lo que es la parte del armado. Ok, entonces ¿cómo lo armamos? Entonces, estas dos piezas obviamente van acá. Entonces por cada pieza que cortamos, la de 50, 40 y 30, lleva dos de estas. Entonces simplemente lo que hacemos es obviamente encolamos. No solamente atornillen, siempre utilicen cola. Esto no es negociado, porque si no el mueble se va a aflojar y y van a tener problemas ustedes con lo que es la calidad del producto. Entonces encolar, y colocamos. Y como siempre les digo en todos los videos, podcasts y todo lo que ustedes ven del contenido que yo hago, creen bastante. Yo en este caso saqué dos juegos. Son tres tamaños de repisas, entonces un juego son tres piezas. Yo saqué dos juegos. Entonces siempre hagan de esa manera. Usamos estas escuadritas para garantizar que el ángulo quede bien, que cierre bien. Podemos hacerlo a pulso si no tenemos los escuadras. Entonces podemos hacerlo a pulso ahí, simplemente ponemos la pieza. Pero la escuadra es lo que nos va a garantizar que cierre mejor y que no se corre. Entonces, esto lo vamos a atornillar en la parte de abajo para garantizar, digamos, que no se vea el huequito. Que no se vea el huequito y digamos para que quede más oculto, más disimulado. Entonces atornillamos en la parte de abajo. También pueden atornillar aquí al lado, pero no les aconsejo. Hay unos que son rápidos, que son más fáciles, pero yo no tengo. No he comprado y este sirve. Cerró. Vamos a ver acá. Entonces esto con dos tornillitos, más que suficiente. Ok, ahora los triangulitos tenemos que poner en uno de los costados. Ok, entonces lo que hacemos es que nos fijamos dónde quedó más parejito
Si tiene alguna cuestión como acá, que digamos que aquí cerró mejor y aquí cerró mejor y aquí no tan bien y aquí no tan bien, entonces dejamos esta parte para atrás. Entonces los triangulitos finalmente tenemos acá. Entonces, ¿cómo abrimos los triangulitos? Pues ya es más fácil. Cola. Y simplemente hacemos una perforación acá y otra más abajo. Y eso sí lo ponemos a puro pulso porque eso es soporte nada más. Ok, ahí tocó. Vamos con el otro. Yo siempre lo digo en todos los videos. Rabo chancho. Rosca ordinaria para madera. Es un Gibson para madera. Okay. Y al otro lado, igual metemos uno más o menos como que al centro. Igual. Sí, esperamos que quede bien. Okay, después lo sacamos con liga y emparejamos. Entonces esto es para la parte de atrás. Enderezamos. Entonces listo, entonces de esta parte es donde se va a guindar en la pared. Aquí acá. Entonces ya queda así. Veamos si está fuera la pared. Vamos acá, entonces ya se guinda así. Se hacen unos huequitos acá y otro acá y se guinda. Entonces así vamos a armarlas todas. Y aparte que eso también nos da refuerzo para que no se abra. Entonces queda mucho más firme que solamente con estos dos de acá. Tal vez se abrirá para algún lado. Entonces sirve como refuerzo y para guindar. Entonces así armamos todas. Y ahorita les mostraría cómo quedan todas armadas. Vamos a hacerle un detallito y empezamos con la parte de la pintura. Ok, entonces aquí ya ellas ya están, digamos, armadas. Les metimos redondo, como siempre les digo, algo diferente para que sea bonito. Ya está lijado hasta 120, ya se taparon todos los huequitos que se pudieron tapar. Igual lo de los tornillos, todos los huequitos que hicimos por los tornillos ya están totalmente tapados. Entonces tenemos una de 50, una de 40 y otra de 30. Entonces lo que hay que hacer ahora es pintarlas. Entonces, como siempre les digo, traten de aplicar un buen producto. Este producto es fungicida, termicida, insecticida. Es un tinte preservante. Entonces se nos da el color. Y ya después lo que hacemos es que le aplicamos algún otro por encima, un brillito, alguna cosa así, para que ya quede listo. Entonces, ¿eso cómo lo aplicamos? Como siempre les he dicho, con broche. De la forma más sencilla posible. ¿Por qué así? Porque de alistar la máquina, como les digo, y todo lo demás. Entonces ese se puede aplicar así, ¿no? Es rápido, es fácil, es sencillo. Entonces lo aplicamos bien a una mano, dejamos secar y después lo que hacemos es que le podemos aplicar el otro tono, tal vez un cafecito si queremos, para lo que es la mano de acabado. O esa misma mano es sellador de acabado, pero queda mate. Entonces si queremos darle brillo tenemos que utilizar el mismo producto. Ok, entonces voy a tirarlas a todas, como en eso rapidísimo. Y aquí ya le llevo. A tirarles a todas, bien bonito. Y ya les muestro cómo queda ya el producto listo, finalizado, ya con lo que es el tinte, con todo. Ok, entonces ya aquí ya está con el sellador. Entonces, como siempre les digo,
que esté terso, suave, que si ya no sientan ningún pelito, no sientan ninguna cosa brocha. Entonces aplicamos redondo en toda la pieza, hicimos las perforaciones donde se va a guindar en la pared, están los soportes, ya tapamos huequitos, ya lijamos y ya está lo más parejo posible. Entonces ahora que vamos a hacer, pintar. Entonces lo ponemos boca abajo, la parte de atrás. Esa no es necesario pintarla porque tiene sellado, vamos a pintar el frente y los lados. Entonces siempre las manos entrecruzadas, como siempre le he dicho, si la boquilla está de esta forma, ella va a tirar el chorro aquí. Lo vamos a aplicar manos y vamos a ir dándole el tono. Entonces ya sabes lo que pueden hacer para colaborar con el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Ya les muestro cómo están todas listas por aquello. Entonces, por ejemplo, ese es el trigo. Y así es como queda el trigo. Usted las coloca en la pared a como usted guste. Como usted mejor, digamos, le parece. Ya, digamos, acomodar así en cascada, como están estas. O las puede distribuir a la derecha y a la izquierda. Entonces quedan muy bonitas, muy sencillas y el precio sugerido sería unos $20 aproximadamente. Hasta luego.